Buenas tardes, estimados participantes. Hoy en la sesión 4 vamos a tocar el tema modelo costo, volumen, utilidad, en los cuales vamos a ver el punto costos unitarios variables, precios unitarios, punto de equilibrio en cantidad, punto de equilibrio monetario y punto de equilibrio financiero. Y por último vamos a tocar un sistema de costeo tradicional, como es el costeo por procesos. Vamos a tocar el costo unitario variable. El costo variable unitario tiene como objetivo la evaluación financiera en base a la unidad de costo seleccionada y la cantidad de unidades producidas en la empresa. ¿Qué quiere decir en términos sencillos un costo variable unitario? Quiere decir, eh, ¿cuál es el costo que asumimos cuando asumimos una cantidad o una unidad de producto elaborado? Vamos a ir con un ejemplo. Si yo tengo una empresa que se dedica a producir bizcochos y yo tengo una producción de 0 bizcochos, como hemos visto en sesiones anteriores, los costos fijos se mantienen constantes. Aquí en la gráfica podemos ver que se mantiene de manera constante en 100 unidades monetarias. Esto debido a que no ha habido un incremento en ningún tipo de nueva tecnología, algún tipo de cambio de activo u otro. Luego se encuentran los costos por trabajadores. ¿Qué quiere decir? Para producir 0 bizcochos, tengo 0 trabajadores y por tanto tengo un coste de materia prima de 0 porque tampoco estoy utilizando lo que es materia prima para elaborar los bizcochos. Por tanto, si yo tendría que evaluar mis costos totales, tendría 100 unidades monetarias cuando no produzco nada y tendría que pagar todo el tiempo los costos fijos únicamente. ¿Qué es lo que nos refleja la gráfica en este punto, no? Si analizo mis costos variables son 0, si analizo mis costos fijos son 100. Y por tanto, los costos totales van a partir de este punto. Ahora bien, si yo empiezo a producir, por ejemplo, 2 bizcochos, digo 25 bizcochos, tengo que emplear 2 trabajadores. Y para ello, cada trabajador a mí me cuesta 100 unidades monetarias. Por tanto, yo tengo que pagar 200 unidades monetarias por 2 trabajadores. Debo pagar para producir 25 bizcochos 125 unidades monetarias. Por tanto, si yo sumo el costo de trabajadores más el costo de materia prima, obtengo mi costo variable que es 325 unidades monetarias. Por tanto, si yo sumar este costo variable total más los costos fijos que yo tengo en la empresa, tengo un total de 425 unidades monetarias de costo total que estuviera desembolsando en cada punto por producir 25 bizcochos. Si yo hago este análisis en la gráfica, veo si yo tengo que producir 25 bizcochos, tengo costos fijos de 100 unidades, tengo costos variables de 325 unidades y por tanto tengo 425 unidades monetarias de costo total. Entonces, lo que nos llevamos y rescatamos de manera sencilla de los costos variables es que están en función de la cantidad producida en la empresa y por tanto estos deben tomarse en cuenta para el cálculo de los beneficios marginales y beneficios que se tiene por unidad de producto en el margen de contribución. Los costos unitarios también pueden ser llamados costos promedios, como en algunos textos, costos variables medios, y un término que se utiliza bastante en la parte de costos, que es el costo marginal, que es el costo que se tiene por producir una unidad extra adicional o por la variación de una unidad extra de producto con respecto a una variación de la cantidad. Luego vemos el tema del precio unitario. El precio obviamente está fijado por el mercado, si bien lo sabemos desde el punto de vista de marketing, pero desde el punto de vista del enfoque de costos podemos decir que el precio puede ser determinado a través de los costos que se tienen de un producto más el beneficio o la utilidad que se quiere adquirir por él. Por tanto, el ingreso total va a ser igual al precio unitario multiplicado por la cantidad de producción o la cantidad de venta que se tenga en la empresa de un determinado producto. Pero tenemos que tomar en cuenta que las ventas requeridas van a tener la siguiente función, si uno lo quiere ver matemáticamente, que es tu costo fijo más la utilidad sobre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. En otras palabras, el margen de contribución. Un margen de contribución es cuánto vamos a ganar por cuestión de cubrir los costos variables menos el precio de venta, coberturando así el costo fijo a largo plazo. Cuando hagamos el punto de equilibrio en cantidad,
vamos a hacer referencia a cuántas unidades se necesitan producir o vender para cubrir los costos fijos y los costos variables dentro de la empresa, con el margen de contribución que se va a generar durante las gestiones. Por tanto, si analizamos esto en cantidades en fórmula, sería el punto de equilibrio, va a ser igual a los costos fijos dividido entre lo que es el margen de contribución, que en realidad es los costos fijos dividido entre el precio de venta menos el costo de variable unitario. Todo este denominador estamos hablando en términos unitarios, no en términos de cantidad. Cuando nosotros hablamos del punto de equilibrio monetario, estamos refiriéndonos hacia la parte económica de la empresa. Por tanto, debemos tomar en cuenta que los costos, el punto de equilibrio numérico va referido y multiplicado por el precio de venta que tiene la empresa. Por tanto, si nosotros analizamos matemáticamente el punto de equilibrio, vemos que los costos fijos divididos entre 1 menos el costo variable total sobre el volumen de producción va a ser igual a un punto de equilibrio en valor. Para ser un poco más exquisitos en nuestros cálculos del punto de equilibrio, debemos tomar en cuenta que no se debe hacer un análisis tan contable como en los anteriores puntos, donde vemos una cantidad para cubrir costos fijos y costos variables. Más aún, tenemos que tomar en cuenta que debemos cubrir los flujos que vamos a tener que, con los flujos que vamos a tener que generar, la inversión que se está realizando en producir un determinado lote de productos o en la producción de la empresa. Para ello vamos a utilizar el indicador VAN o valor actual neto, que nos indica el retorno de todos los flujos que se tiene a una tasa de descuento establecida por la empresa, por los periodos que se tiene a través del tiempo, traídos a valor presente, difiriendo o quitando lo que es la inversión inicial. Por tanto, si nosotros obtenemos un VAN igual a 0 con los flujos de las ventas o de los ingresos totales que estamos teniendo, involucrando a los costos totales que estamos viendo en los puntos anteriores, diremos que tenemos un punto de equilibrio financiero. Ahora, el tema que quiero tocar con ustedes más a profundidad es el costeo por procesos. ¿Por qué? Porque en diferentes empresas dedicadas hacia el área de producción, como es nuestro ámbito nacional, vemos que el área de producción tiene fases o procesos para la elaboración de diversos productos. Entre las fases podemos ver fases de productos donde se van elaborando el producto inicial, la entrada de la materia prima, luego se encuentra el inventario en proceso, inventario de producto terminado y obviamente lo que son desperdicios y otros que quedan dentro de la parte de inventario, si nosotros analizamos la partida de realizables dentro de un balance general. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de un sistema de costeo por procesos, está referido a empresas productoras de papel, textiles, farmacéuticas, procesadoras de alimento y otras. Entonces, gracias a este sistema es posible determinar qué parte de los costos corresponden a unidades terminadas, transferidas, y qué parte se aplica a unidades que todavía se encuentran en proceso de fabricación. Entonces, para entender eso de manera más sencilla, lo vamos a dividir en 4 plazos para generar un reporte de costo de producción. La primera fase está en determinar las unidades a las que se asigna el costo. La segunda en calcular las unidades equivalentes de producción. La tercera en determinar el costo por unidad equivalente. Y la cuarta en asignar costos a las unidades terminadas transferidas a la unidad parcialmente terminada. Lo vamos a ver con ejemplos cada una de estas fases. En el paso 1 debemos establecer cuál es la unidad de medida, básicamente, de nuestro sistema de costeo. Si estamos hablando de barriles, si estamos hablando de toneladas, si estamos hablando de galones, ¿en qué unidades se van a medir? ¿Por qué? Porque ya en el paso 2, que es calcular las unidades equivalentes de producción, nosotros tenemos que establecer tanto las unidades como ver cuántas unidades están dirigidas a la elaboración de los costos de materiales y la otra parte que es el costo de conversión. Entonces, son dos términos distintos. El costo de materiales o dirigido hacia la mano de obra directa y el costo de conversión dirigidos hacia los costos indirectos de fabricación. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo. En el ejemplo 1 nos plantea un ejemplo donde tenemos una empresa que tiene unidades iniciales que se han transferido de gestiones pasadas. Por tanto, si analizamos la información proporcionada por el área de producción, nos dice que las unidades transferidas de las gestiones pasadas en inventario que tenemos son de 4.150 unidades con
hablando de toneladas de producción enrolladas de material o de metales. Por tanto, cuando nosotros estamos hablando de unidades procesadas de gestiones pasadas, vemos que esto ya ha sido elaborado y utilizado en materia prima en gestiones pasadas. Por tanto, el porcentaje de materiales agregados al periodo va a ser cero. Y por tanto, si nosotros multiplicamos este 0% multiplicado por la total unidades completas de este punto, va a ser 0 unidades equivalentes que ya no hay que procesarlas este año porque ya han sido procesadas en gestiones pasadas. Luego se encuentran las empezadas y terminadas durante el periodo. ¿Qué pasa con producto que estamos elaborando dentro del periodo que estamos evaluando? Entonces, esto se toma como porcentaje de materiales agregados al periodo al 100%, porque todo se ha elaborado en el periodo correspondiente. Ahora bien, esto va a entrar entonces en unidades equivalentes con un valor de 83.580. Luego se encuentra la sumatoria de ambas, generan lo que es las unidades transferidas de este enrollado o terminadas en total. Si analizáramos de manera bruta y general la información que se nos está pasando, es 87.730 unidades. Mientras que vemos la tabla de equivalencia, serían 83.580 unidades que deberíamos tomar como factor de coste o como unidades para dividir para encontrar el costo unitario desde el punto de vista de materiales directos. Luego, debemos agregar el inventario en proceso o los productos que se están a medio elaborar, pero en nuestra gestión, en la gestión evaluada. Por ejemplo, en este caso se nos proporciona el dato que son 6.770. Esto obviamente va a destinar materia prima de esta gestión, por tanto se debe pasar como porcentaje de materiales agregados en el periodo al 100% en unidades equivalentes en la misma cuantía. Por tanto, podemos decir que las unidades totales equivalentes de esta gestión son 90.350, cuando nosotros estamos evaluando 94.500 unidades de producto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hubiéramos utilizado este dato de 94.500 para nuestro sistema de costeo, tengan por seguro que el costo hubiera sido muy bajo. Por tanto, la asignación del precio tal vez hubiera sido muy bajo y hubiéramos tenido pérdidas porque no hubiéramos estado contemplando y en realidad las cosas que se han hecho en gestiones pasadas ya han sido aplicadas a los costos en gestiones pasadas y no deben aplicarse en este periodo en cuanto a materiales directos. Por tanto, ahora seguramente el factor de costo va a ser mucho mayor. Luego analizamos los costos en unidades equivalentes de conversión. Con el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, podemos analizar y nos dan algunos datos como, por ejemplo, el porcentaje de avance de transformación del producto de la gestión pasada y el porcentaje de avance de transformación de los productos de nuestra gestión a medio procesar. Por tanto, si nosotros analizamos un inventario en proceso al inicio del periodo, nos dice que teníamos un 40% de avance en gestión pasada. Ahora sabemos que le falta un 60% para ser concluido. Entonces, cuando nosotros vemos unidades equivalentes para lo que son unidades equivalentes de conversión, vemos y sacamos el 60% del total de unidades transferidas de gestiones pasadas. Y esto es en realidad lo que falta procesar para que se concluyan y puedan ser comercializadas en nuestro periodo en cuanto a producto terminado. Luego están empezadas y terminadas, que obviamente como hemos empezado y terminado en el mismo periodo, pasan al 100% en unidades equivalentes. Sumamos estas dos y obviamente obtenemos lo que son las transferidas desde el enrollado y obtenemos las unidades equivalentes que realmente nos reflejan cuántas unidades han sido generadas y pasadas de la gestión pasada y concluidas en esta gestión. Luego se encuentra el inventario en proceso del final del periodo. Todos los productos que están a medio concluir y que nos dice que están a un 30% de avance de transformación. Entonces calculamos el 30% de este total que se va a cargar y se va a asignar los costos a este periodo y por tanto tenemos, en vez de tener 94.500 en factor de costo en unidades, tenemos 88.101 unidades que deberíamos utilizar como base para dividir los costos que se nos va a proporcionar desde el área de producción de la empresa. Si nosotros hubiéramos tomado 94.500, hubiéramos tenido costos mucho más bajos. Por tanto, hubiera habido un mal costeo. Y por ende, obviamente, esto nos hubiera repercutido en los beneficios que hubiéramos tenido dentro de nuestra gestión. En una auditoría, por ejemplo, de manera interna o una auditoría externa que se realice sobre costos. Ahora bien, una vez teniendo esto, vamos a ir al paso número 3, que es determinar el costo por unidad equivalente.
En esto hay que tomar en cuenta el total costo de, por ejemplo, cuando nosotros analizamos costos de materiales por unidades equivalentes, estamos refiriéndonos a la mano de obra directa. Tenemos que analizar el total costo de materiales directos para el periodo dividido entre el total unidades equivalentes de materiales directos. Y el otro factor, el costo de conversión por unidad equivalente, que es el total costo de conversión para el periodo dividido entre el total de unidades equivalentes. Esto nos va a reflejar los dos costos que necesitamos encontrar para encontrar cuánto me cuesta una unidad de producto. Por tanto, pues vamos a ver de manera práctica con el ejemplo 3. El ejemplo 3 nos dice que tenemos, que el área de producción nos dice que el costo de material directo o material directo de fabricación es de 4.654.800 y que el costo de conversión ha de ascender a 1.091.363. Entonces, también nos proporciona cuántas unidades equivalentes nos dan de materia prima que hemos conseguido en el ejemplo 1 y cuántas unidades de costos de conversión vamos a tener que hemos obtenido gracias al ejemplo 2 o muy similar al ejemplo 2. Por tanto, si yo hago una simple división entre total costo de materiales directos del periodo entre unidades equivalentes, obtendré primero el costo de la materia prima y si vuelvo a hacer la misma división pero con el costo de conversión para el periodo, obtendré lo que es el costo de conversión. ¿Por qué es importante estos dos costos? Porque estos costos, si nosotros sumamos, son nuestros costos totales dentro de la empresa. En términos anteriores, hemos estado hablando sobre costo total, dividido entre costo fijo más costo variable. Lo que estamos viendo desde este enfoque de costeo son los procesos de producción y por tanto estamos englobando costos fijos y costos variables y asignándolos en otro tipo de clasificación, como ser costos indirectos, costo de materia prima. Entonces, obtenemos el costo unitario desde el punto de vista de materiales directos y obtenemos el costo unitario desde el punto de vista de costos de conversión. Con el ejemplo 4 vamos a utilizar el paso 4, que es asignar costos a las unidades terminadas transferidas de las unidades parcialmente terminadas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tengamos los costos por cada unidad de costo, en este caso, material directo y el otro, costos de conversión, vamos a utilizar nuestra tabla de materiales directos que hemos encontrado en el ejemplo 1 y nuestra tabla del ejemplo 2, que son las unidades equivalentes de conversión. Y tenemos obviamente los datos adicionales de cuánto me cuesta cada unidad de material directo y cuánto me cuesta cada unidad de conversión que hemos obtenido en el ejemplo 3. Adicionalmente nos dice que hay costos cargados de gestiones pasadas de 246.000 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Inventario inicial, como vemos en los realizables dentro de un balance general. Ahora bien, si yo analizo esto, haciendo una buena tabla, haciendo lo que es una estructura general de esto, podemos analizar que tenemos un inventario en proceso al inicio del periodo que equivale en un costo total a 246.000 que se nos ha proporcionado de dato. Luego, tenemos un inventario en proceso al inicio del periodo equivalente a 32.370 que sale de los costos de materiales directos y es cero. ¿Por qué? Porque nuestras unidades equivalentes en este punto eran cero. ¿Por qué? Porque todo se ha elaborado en gestiones pasadas. Y el costo de conversión, que son las 2.490 unidades equivalentes multiplicado por el costo de conversión unitario, que es 13. Entonces, con esto obtenemos los 32.370. Luego tenemos lo que es el costo de materiales directos del periodo, que se multiplica su costo de materiales directos y el costo de conversión por las unidades equivalentes, y se obtiene 5.321.810. Si sumamos estos tres costos, vamos a obtener el costo transferido y terminado durante esta gestión, que es 5.180.000. Luego, tenemos el inventario en proceso al final del periodo, que obviamente es los costos de materiales directos, o sea, lo que está a medio realizarse, pero también se debe contabilizar en cuanto a material directo, y los costos de conversión, que era el 30% de avance que teníamos durante el periodo, por su costo de conversión y costo de material directo, respectivamente.
Por tanto, obtenemos 453.590 unidades monetarias. Si yo quiero ver todo el costo asignado para el departamento de llenado, por ejemplo, para el departamento que se está analizando, el costo de esta parte, de este proceso, ha de ascender a 6.053.770. Pero lo que me interesa es justamente dividir este factor en dos. Uno, en unidades terminadas y transferidas fuera de la producción, o sea, lo que se ha vendido durante el periodo y se ha comercializado durante el periodo. Y finalmente, lo que va a quedar como inventario de proceso final o costo de inventario de proceso final. O inventario final, si lo analizamos desde lo que es un enfoque de un balance general y obviamente me sirve para sistemas de costeo perpetuos dentro de un estado de resultados. Ahora, ¿qué es lo que nos llevamos de enseñanza de esta lección? En varias empresas vemos unidades de producción. Por tanto, si nosotros no realizamos unidades equivalentes correspondientes y cargamos costos que no son de una gestión en otra, lo que vamos a obtener es que los beneficios no se maximicen, sino se reduzcan. Entonces, una enseñanza que nos llevamos para empresas es, si no se hace una buena asignación de las unidades de acuerdo al porcentaje de avance dentro de cada periodo, pues no obtendremos un costo asignado correspondiente al periodo que se debe evaluar. Por tanto, no tendremos los márgenes correspondientes y beneficios correspondientes. Y por ende, obviamente, no vamos a tener los flujos o los retornos adecuados para la empresa, haciendo que nuestra empresa pierda valor, como hablábamos cuando mencionábamos el tema de flujos de efectivo, el valor y la cadena de valor. Punto número 2, si no tenemos asignado un buen sistema de costeo, no vamos a saber cuánto es nuestro inventario de proceso final o el inventario final. Por tanto, yo no voy a poder establecer un monto monetario dentro de un balance general y por tanto un estado financiero no va a estar bien estructurado. Y punto número 3, si nosotros no asignamos un buen sistema de costeo y no sabemos cuántos son nuestros costos unitarios, la fijación del precio al mercado puede ser errónea. Podemos tener precios muy elevados porque no hemos establecido de manera idónea los costos correspondientes por unidad producida dentro de una empresa. Puede ser que estemos sobrecosteados o tengamos un costeo demasiado bajo y estemos dando un precio demasiado regalado cuando el mercado en realidad nos está pagando mucho más. O al contrario, tener un costo demasiado alto y decidir no entrar con un producto cuando un proceso de costeo estaba mal elaborado, desde el enfoque de costeo por procesos, obviamente, y obviamente evitar entrar a un nuevo segmento de mercado para la empresa. Con esto concluimos la sesión 4. Por favor, se les pide revisar lo que es la plataforma, terminar las tareas correspondientes y terminar la práctica 4, que está basada en el ejemplo 1, 2, 3 y 4 de este capítulo. Con eso terminamos la sesión. Muchas gracias.